Es un gusto tenerlos en el canal. Les tengo preparada una historia de lo peligroso que puede llegar a ser un nahual con hambre. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. El demonio nahual del desierto. La historia que les voy a contar ocurrió hace más de 10 años. Fui militar durante 6 años, y en todo ese tiempo solo hubo una ocasión en la que yo y el pelotón en el que yo formaba parte, incluyendo al subteniente y algunos activos de las fuerzas especiales, nos vimos envueltos en un enfrentamiento que por poco nos cuesta la vida a todos. Acabábamos de terminar una operación en el desierto, donde colinda Coahuila con Chihuahua. Todo había resultado un éxito. Era una operación fantasma organizada por las fuerzas especiales. Nosotros solamente estábamos de apoyo. Debido a la naturaleza de la operación, no podíamos correr el riesgo de que se supiera lo que habíamos hecho. Lo que nuestros mandos sabían era que habíamos salido del cuartel para dirigirnos a Sinaloa. El cuartel al que nosotros pertenecíamos estaba ubicado en Chihuahua, en el suroeste del estado, muy cerca de Sonora. Pero a medio camino ya nos estaban esperando las fuerzas especiales para que fuéramos con ellos. A nuestros mandos no se les dijo que íbamos con las fuerzas especiales. El general de ellos, cuando se comunicó con nuestros mandos, les dijeron que eran de Durango, que ocupaban de nuestro apoyo para una emergencia, pero que no tomaría más de un día. Lo que pasaba era que lo de las fuerzas especiales desconfiaban de nuestros mandos por presuntos lazos con el crimen organizado. Por eso tuvimos que armarnos de valor y armar todo ese desmadre de información confusa. Entonces, ya que todo había terminado, para no ser descubiertos, nosotros teníamos que llegar al norte de Sinaloa, porque como se supone que habíamos ido a Durango de entrada por salida, teníamos que presentarnos en Sinaloa. Las fuerzas especiales nos estaban escoltando a través del desierto para llegar más rápido. De pronto, nos detuvimos cuando notamos que en el horizonte, unas misteriosas construcciones hechas como de adobe no tenían nada que estar haciendo ahí. El general de las fuerzas especiales se comunicó con nuestro subteniente para decirle que preguntarían si debíamos acercarnos o continuar nuestro camino. Luego de unos pocos minutos, el general confirmó que iríamos a revisar esas construcciones. No tuvimos más opción que aceptar. Estábamos molestos y preocupados. Si nuestros mandos descubrían que habíamos actuado a espaldas de ellos, estaríamos en serios problemas. Pero si desobedecíamos a las fuerzas especiales, nuestros problemas serían aún peores. Estábamos entre la espada y la pared. Cuando llegamos hasta el lugar, nos dimos cuenta que parecía una base militar, que por su estado debía tener décadas en situación de abandono. Lo que nosotros creíamos era que ese lugar podría estar siendo utilizado por el crimen organizado. Entonces, casi todos nos bajamos de los vehículos y empezamos a recorrer todo el lugar. Pero el único movimiento que podíamos detectar era el de la maleza sucumbiendo ante el viento. Entonces, alguien avisó por radio que había encontrado algo y que era mejor que lo viéramos por nuestra cuenta. En uno de los cuartos estaba un foco encendido, pero eso no parecía ser posible. La ciudad más cercana estaba casi a 30 kilómetros, y en las instalaciones no había ningún poste, ni una subestación que pudiera brindarle energía eléctrica al lugar. Yo como tal no entré a ese cuarto, pero el foco encendido podía verse desde afuera. A alguien se le ocurrió revisar por detrás de ese cuarto, y encontró unas lápidas, un pequeño panteón improvisado de 6 por 6. Al revisar las lápidas, todas databan de la época de la Revolución. Una de las tumbas tenía una leyenda escrita muy curiosa. Decía, Federico, primer víctima del demonio del desierto. De pronto, uno de los elementos que se había quedado en los vehículos reportó por radio que estaban utilizando los binoculares y habían visto una camioneta con varios hombres. Estaban yendo con dirección al noreste. Lo primero que pensamos era que se trataba de gente del cartel. Entonces, todos volvimos corriendo a los vehículos y fuimos en dirección de esa camioneta. Tardamos 2 minutos en lograr una distancia de tiro con la camioneta. Los hombres que iban en la parte de atrás no parecían estar armados, pero el general dijo que eso era lo de menos, que ya nos habían visto y que nadie podía estar enterado de nuestra presencia en esa zona.
Entonces, el general le ordenó a uno de los suyos que le tirara las llantas de la camioneta. Se siguió la orden del general, lo que ocasionó que la camioneta se volcara. 3 de las personas que iban en la camioneta murieron cuando la camioneta empezó a dar vueltas, ya que fueron aplastadas. Todos los demás estaban heridos. El que había resultado menos golpeado fue el conductor. Lo sacamos de la camioneta arrastrándolo del cabello y le hicimos las preguntas correspondientes. Resultó que él era un pollero. Todos los hombres que llevaba eran migrantes. Él iba a dejarlos en la frontera con otra persona que se encargaría de cruzarlos. Nosotros, es decir, los que éramos de las fuerzas especiales, creíamos que al saber que se trataba de civiles dejaríamos el asunto, pero no fue así. El general ordenó a los suyos matar a todos los que estaban heridos. El pollero empezó a suplicar por su vida, y entendió que si los de las fuerzas especiales habían matado a civiles inocentes sin dudarlo, lo que le iba a pasar a él sería 10 veces peor. El general se acercó con él y le dijo que tenía la oportunidad de contarle todo lo que supiera sobre las instalaciones hechas de adobe. El pollero le dijo que podía responder todas las preguntas que quisiera, pero que por favor nos alejáramos de ahí. El general le recordó que él no estaba en la mejor posición para exigir algo, y le dio 3 segundos para responder o le dispararía. El pollero le respondió que ese lugar no había sido abandonado, sino que las personas que lo ocuparon habían sido devoradas por el demonio del desierto. Eso debía tener algo de verdad. Una de las lápidas también mencionaba a ese tal demonio del desierto. El pollero siguió hablando. Dijo que la zona en la que estábamos, en un radio de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados, era asediada por un brujo nahual que vivía en cuevas subterráneas, que podía contarnos toda esa historia de ese brujo, pero que debíamos alejarnos de ahí lo más pronto posible. Todos nos reímos. Entonces el tipo se puso muy serio y en un tono de burla nos dijo que él no estaba huyendo de nosotros, sino que quería alejarse de ahí antes de ser atrapado por esa criatura. También mencionó el foco encendido dentro de aquel cuarto en las instalaciones de adobe. El pollero dijo que mientras el foco estuviera encendido, significaba que el demonio del desierto estaba quieto, pero que cuando el foco se apagaba, era mejor ponerse a rezar. Luego de escuchar eso, hasta el general se quedó pensando. El pollero, una vez más le suplicó que nos alejáramos de ahí, porque el brujo nahual no siempre tiene la oportunidad de conseguir tanta comida, y no iba a desaprovecharla. Nos advirtió que si no nos movíamos rápido, todos nos convertiríamos en la cena de ese monstruo. El general, viendo que todos nosotros, incluyendo sus hombres, estábamos algo desconcertados, ordenó que lo subieran a los vehículos para llevarlo con nosotros. Le cargarían los muertitos, y eso le daría mucho tiempo en prisión para seguir inventando historias como las que nos estaba intentando contar. De pronto, escuchamos que algo se movió debajo de nuestros pies. El subteniente comentó que podría tratarse de un pequeño sismo, pero uno de las fuerzas especiales comentó que él era del Estado de México y que definitivamente lo que habíamos sentido no era un sismo. Uno de los cadáveres de los migrantes fue tragado por la tierra. El pollero se puso pálido en segundos y dijo: «¿Eso es el demonio del desierto?». Entonces, una criatura salió desde debajo de la tierra. Salió dando un brinco. Estaba a unos 8 metros de nosotros. Era una silueta humana, con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, pero la silueta era lo único que tenía de humano. Todo su cuerpo estaba cubierto por pelo, como si fuera un búfalo. Su cabeza era esquelética, con 2 cuernos doblados hacia adentro. Sus orejas eran ganchudas. Tenía una altura que sobrepasaba los 2,5 metros. A mitad del cuerpo tenía algo que parecía una cara y parte de sus brazos, que le colgaban casi hasta el suelo. Cerca de su cara tenía colgando 2 protuberancias como si fueran manos. Era una criatura grotesca, lo más horrible que se puedan imaginar. Yo pienso que de existir el diablo, seguro se vería igual que la criatura que teníamos enfrente de nosotros. El general inmediatamente ordenó abrir fuego, pero las balas no le hacían nada. Ese demonio caminó hasta uno de los cadáveres y empezó a comérselo. Al ver que las balas no surtían efecto, se ordenó la retirada. Todos nos subimos a los vehículos lo más rápido posible. El pollero también subió. En cuanto arrancamos, la criatura emitió un sonido que dejaba notar que no le agradaba la idea de que nos fuéramos, y nos empezó a perseguir. Verlo correr daba escalofríos. Era muy alto. Se torcía para que su cabeza quedara a nuestra altura.
Nos iba a alcanzar. De pronto, intentamos con más balas, pero nada funcionaba. Debíamos hacer algo, lo que fuera. Frenar a ese monstruo al menos por unos momentos. Uno de las fuerzas especiales tuvo una idea. Empujó al pollero para que cayera del vehículo. El plan funcionó. La criatura se detuvo para comerse al tipo ese. Nos alejamos a toda velocidad, y ese demonio no pudo alcanzarnos. Luego de varias horas salimos del desierto y llegamos hasta Sinaloa. Las fuerzas especiales y nosotros nos separamos antes de entrar a la ciudad, a la que debíamos llegar, para evitar que nos relacionaran. Pero antes de irse, el general se acercó con nosotros para comentarnos que debido a que se suponía que nunca fuimos con ellos al desierto, no era posible que nosotros hubiéramos tenido un enfrentamiento con esa criatura. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.